volvió a suceder. Más grande que Asbury, un poderoso movimiento de Dios de proporciones bíblicas se ha desarrollado. En febrero del 2023, el avivamiento de Asbury fue una noticia de última hora. Duró cerca de 2 semanas y media y se estima que asistieron entre 50,000 y 70,000 personas. Ahora, algo increíble y extraordinario ha estado sucediendo también en otra parte del mundo, que excede con creces lo ocurrido en Asbury. Y se podría argumentar que es un movimiento de Dios que roza proporciones bíblicas. Este mover de Dios se está llevando a cabo en Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es un país del noreste de África con una población de 2 millones de personas. Cerca del 70% de la población es musulmana y en los últimos años el Islam ha ido ganando cada vez más terreno. Solo el 11.7% del país se identifica como cristiano. Ahora mismo en Guinea-Bissau el Islam está dando un fuerte impulso para lograr el dominio religioso y cultural, pero al mismo tiempo Dios está actuando poderosamente. Uno de los testimonios más notables tuvo que ver con la intervención del presidente del país para ayudar a que la cruzada viajara hasta la frontera y entrara al país. El presidente de Guinea-Bissau es musulmán, pero contribuyó decisivamente a que se celebraran las reuniones de la cruzada. En todo el norte de África, los musulmanes persiguen al cristianismo. Cualquier nación que respete la ley islámica Sharia exige pena severa, incluso tan extremas como la muerte, para cualquier musulmán que se convierta al cristianismo. Pero cuando la etapa de la cruzada de World Harvest quedó estancada en una frontera vecina, el presidente de Guinea-Bissau personalmente hizo los arreglos para que la seguridad fronteriza del país se asegurara de que llegara sana y salva a la ciudad de la capital a tiempo para las reuniones de la cruzada evangélica. Es verdaderamente un testimonio de poder de Dios que el presidente del país se encargara personalmente de que la cruzada comenzara a tiempo, y si eso no fuera lo suficiente impactante, asistió a la primera noche de la cruzada evangélica. Qué notable. En Occidente, nuestro consumo de medios y comunicación generalmente se centra en las malas noticias. El evangelio es buenas nuevas. Cada verdadero movimiento de Dios siempre está marcado por un arrepentimiento profundo y lleno de acción. La gente corrió hacia el altar para dejar las botellas de alcohol, drogas, objetos de brujería, ídolos y muchas otras cosas a los contenedores a que iban a ser quemados. Hubo más de 45,000 salvaciones documentadas. Esto nos recuerda la palabra del libro de Hechos cuando Pablo predicó en Éfesos, Hechos 19, 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de esos hechos, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hechas las cuentas de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto sucedió en Zambia, Mozambique. Después de la cruzada de Zambia, World Harvest comenzó una campaña evangelística en Lima, Perú. Realizaron la cruzada en una de las zonas más oscuras y difíciles de la ciudad. Esta zona es conocida como el Distrito Olvidado, donde hay un nivel de anarquía y oscuridad indiscutible. En el transcurso de la cruzada asistieron cerca de 20,000 personas con 3,447 decisiones documentadas por Cristo. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ya habían habido rachas de avivamiento por todo el mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. El primer gran despertar sucedió en 1730 a 1755. Esto sucedió en colonias británicas de América, en las Islas Británicas, con George Whitefield y John Wesley y Jonathan Edwards. Segundo despertar, 1790 a 1840, en el oeste de Estados Unidos, que dio paso a los metodistas y bautistas. El otro en 1814 en Suiza, 1843 en Escocia. En 1855 a 1930, el tercer gran despertar alrededor del mundo, con predicadores como Moody, Charles Spurgeon y otros, hasta llegar al gran avivamiento de la calle Azusa.
El cristianismo fue cambiado para siempre por el avivamiento producido en el corazón de los ángeles a principios del siglo pasado. Las reuniones dirigidas por William J. Seymour, pastor afroamericano, se transformaron en un momento decisivo en la historia del cristianismo. Pocos eventos han influido tanto en la historia de la iglesia moderna como el famoso avivamiento de la calle Azusa, ocurrido en 1906 al 1909, que abriera el camino para las renovaciones pentecostales que alcanzó al mundo entero en el siglo XX. De este avivamiento han surgido un movimiento que en 1980 contaba con más de 50 millones de pentecostales clásicos en incontables iglesias y obras misioneras en prácticamente todas las naciones del mundo. Además de estos pentecostales, hay innumerables carismáticos en cada denominación, parte de los cuales tienen raíces que pueden remontarse a las reuniones realizadas en la obra misionera de la calle Azusa. Ahora, en estos tiempos tan peligrosos donde la Biblia es prohibida en las escuelas, dando paso a las enseñanzas perversas a los niños, tratando de desviar su mente y su corazón, nos avisa que la venida de Cristo está más cerca que nunca, que las trompetas están al sonar. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No debemos asombrarnos de que en este tiempo la condición moral del hombre está en decadencia, pero Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él está enviando un avivamiento por el mundo entero. No debemos ignorar que el espíritu del anticristo ya está en acción, pero este no puede manifestarse hasta que la iglesia sea levantada. En 1 Juan 4:3 dice que el espíritu del anticristo ya está aquí. Segunda de Tesalonicenses, verso 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La iglesia debe estar preparada para el rapto o arrebatamiento. Después que la iglesia sea levantada, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Creo firmemente que la iglesia debe estar informada, porque estos acontecimientos negativos de los últimos tiempos, de muertes, de hambrunas, enfermedades, desempleo, violencia, terremotos, ya el Señor lo había advertido en Mateo 24, en Marcos 3 y en Lucas 21. La iglesia debe prepararse y dejar la religiosidad. Estamos en principios de dolores y el diablo se ha levantado contra la iglesia fuertemente, tratando de corromper los púlpitos, bombardeándolos con doctrinas falsas, enseñando que podemos practicar la brujería de las fiestas paganas como Halloween y otras, enseñando sobre que sí se puede invocar a los muertos, enseñando que no es necesaria la oración, los ayunos, las vigilias. Mis amados hermanos, la iglesia que no está vigilante tendrá su lámpara como las vírgenes insensatas. Es tiempo que la iglesia del Señor despierte del letargo, de que la economía está mala, de que hay inflación, y se ponga a orar y a predicar la palabra de verdad, que cuando Cristo venga no nos haya durmiendo, porque no sabemos ni el día
ni la hora. Velar, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Marcos 13 del 35 al 37. Seamos parte del avivamiento, seamos de los predicadores de las buenas nuevas de salvación, seamos de la gente de la senda antigua, seamos de la iglesia que se parece a la del libro de los Hechos, mis amados hermanos. Levantémonos porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Maranata. El Señor viene pronto.